Nosotros a veces decimos, cuando a mí me pasó tal cosa, yo hice esto, eso estuvo correcto. Oye, allá y entonces, en ese momento, eso era lo que en el contexto tú podías haber hecho. Pero, no, pero que ahora hay cosas, mira, vamos a llevarlo al mismo tema que estamos viendo. Se ha hablado, hoy día mucha gente dice, ¿por qué esta pandemia entonces, que esta es la peor, o sindemia hemos dicho, y entonces, mira, cuando se hace un estudio de todas las epidemias y pandemias que ha habido en el mundo, óyeme, en otros momentos, cuando se dio la peste negra, entonces, ¿qué pasa? En aquel momento, la peste negra, que era una bacteria, no un virus, no había antibiótico. Sí. Oye, si ahora viniera la peste negra, la resolvemos en 3 segundos, como dice uno, con un antibiótico. Pero en aquel momento no había antibiótico. Entonces tú dices, ahora no hay antiviral. Fíjate que es muy similar. Lo que ellos pasaron hace tiempo por falta de antibiótico, lo estamos nosotros pasando ahora por antiviral. Pero oye lo interesante. Se habla, en aquel momento, mucha gente, por un enfoque de tipo religioso, pensaban que los judíos y los árabes, que no les daban o les daba muy poco la peste negra por sus hábitos de higiene y de limpieza. Entonces yo decía, no es que son brujos. Oye, los que estábamos aquí en Occidente, desde un punto de vista religioso, decíamos, a los judíos y a los árabes no le da la peste negra porque ellos son brujos. Vamos a quemarlo, oye, la visión de eso. Oye. Y hoy día sabemos que no eran brujos, era que ellos tenían hábitos de higiene y de limpieza, que las personas que tienen una visión religiosa de ese momento entendían que no había que bañarse, todo eso es error. Eso cambió cuando se comenzó a ver que era una bacteria, un virus que producía esto. Entonces, fíjate, esos hábitos que ellos no tenían en aquel momento, más la falta de antibióticos, hizo que la población fue devastadora. Hoy día, en comparación con lo que pasó allá, hoy día no ha pasado nada. Oye, doctor, bájale un chin, ¿cómo que no ha pasado nada? Y los muertos, no, yo no estoy diciendo que no, estoy hablando comparativamente. Porque hoy no tenemos el antivirus, pero allá no había el antibiótico. Y ahí viene lo que estamos hablando. Tenemos nosotros los hábitos, Liselot, tu pregunta, correcto, y la visión correcta de cómo enfocar esto, si estamos hablando de sindemia y de comorbilidades junto con la infección. Fíjate que en aquel momento, cuando la peste negra no había hábito, la gente no se bañaba ni se lavaba las manos, y entendían que si una gente lo hacía y no se enfermaban, entendía que no era por esos hábitos, entendían que era por brujería y había que quemarlo. Entonces yo te digo, fíjate, todo el énfasis está el virus, cómo es el virus, la forma, que si tiene espícula, que el virus, y todo el mundo estudiando el virus muy bien. Hay que estudiarlo. Y luego la vacuna, que si el ARN mensajero, que si el virus atenuado, que si una fracción del virus. Muy bien. Y fíjate, es como que todo el énfasis está ahí. Sí. Entonces, ¿eso es malo? No es malo. Lo malo es que solamente esté ahí el énfasis. Y no se ha puesto el énfasis, a raíz de tu pregunta, Liselot, en los otros aspectos de las enfermedades comórbidas. Ese es el punto, señor, ese es el punto. Ahí es que está la enfermedad y la muerte. No es en el virus, es en las enfermedades comórbidas. Dice, doctor Pérez, es en el virus, claro. Uno a veces habla de una manera para enseñar algo, pero no es que sea tampoco como uno dice. Pero hemos dicho que es la combinación del virus con las comorbilidades, son ambas cosas que se producen una sumación, una potenciación que va a determinar el pronóstico, si tú vas a tener una enfermedad grave o si tú te vas a aislar por 14 días en tu casa y vas a salir de ahí como si nada, o te vas a morir. Entonces, ese es el punto, y por eso la pregunta es, ¿seguimos la estrategia correcta? Entonces, de eso es que hemos dicho, señores, pero ¿cuáles son los factores de riesgos, los factores socioeconómicos, los factores culturales, las costumbres que nosotros tenemos como malos hábitos o hábitos mal sanos que nos hacen de alguna manera propensos a enfermarnos? Entonces, ¿de dónde viene la diabetes? ¿De dónde viene la hipertensión?
¿de dónde vienen muchas de las enfermedades que son comórbidas? ¿Ustedes no creen que vienen de los malos hábitos? Claro que sí. Y de lo que la cultura nos ha dicho a nosotros que debemos hacer, de no hacer ejercicio, de estar sentado, de querer la solución, de la postración. Mira, la postración, igual que 3 enfermedades, son el factor más determinante de muerte. Entonces, lo que es ese papel pasivo de no hacer nada, pero ¿qué pasa? Se nos mandó a confinarnos a todos. Entonces, ahí es donde yo quiero que veamos. Ahora, es lo mismo confinar a un individuo que tiene su apartamento confortable, que se puede aislar en su habitación y ver televisión y le llevan ahí sus alimentos, que un individuo que vive en una casita de 1 o 2 habitaciones con 8 o 10 personas donde nada más caben 2. Es lo mismo. Pero, ese confinamiento. En cuanto a eso, voy a decir algo más adelante, luego de escuchar a Liselot. Adelante. Bueno, yo creo que primeramente quiero responder 2 preguntas. Adelante. La primera tuya sobre si quizás las entidades gubernamentales, internacionales y nacionales le dieron una respuesta adecuada a lo que era el virus. Yo me voy por la respuesta muy parecida a lo que dijo el doctor. Nada es igual al pasado. Nada es igual al pasado. O sea, nada es similar siquiera. O sea, la experiencia que hemos vivido hoy con esta pandemia global nunca se ha producido en el pasado. Por lo tanto, es la misma experiencia la que nos lleva a buscar las estrategias adecuadas para enfrentarla. Porque si yo no tengo eso antes, no lo puedo resolver con las estrategias que tengo hoy. Quizás yo creo que los gobiernos deben darle esa mirada sistémica que se le está dando hoy en este programa para que puedan encontrar nuevas medidas biopolíticas que influyan en la vida de los ciudadanos, porque la biopolítica no es más que esas políticas sobre la vida humana de las cuales los gobiernos tienen el poder y el control. Diríamos en todo, porque tienes que ver en la educación, en la salud, en la higiene, que si en la agricultura, todo. O sea, ya realmente los gobiernos deben buscar medidas que favorezcan una mejor calidad de vida para enfrentar de una manera más, tener una población más sana, de alguna manera hablando. Mira, ese punto que dices ya, ahora, el gobierno o los gobiernos deben ir cambiando, desmontando quizás lo que ellos en un momento necesitaron. Yo creo, porque sabe que aquí mismo en nuestro país, los gobiernos, tanto en el momento de Danilo Medina, cuando asumió Luis Abinader, recibieron críticas por algunas medidas que habían tomado, que no fueron medidas medalaganarias, sino habían directrices por organizaciones mundiales de salud. A esta pandemia se le dio una respuesta clásica, que en otros momentos, porque no ha sido la primera pandemia que ha vivido la humanidad, se utilizaron. Eso era lo que ellos habían aprendido. Eso fue lo que se aprendió y eso es lo que tenían en el momento. Ese era el protocolo que había. Exacto, para responder, una respuesta rápida. Yo hacía la comparación fuera del aire. Si te dicen al suelo están disparando, usted no va a buscar cómo acomodarse para caer al suelo. Hay un cojín. Pásame un cojín para yo tirarme al suelo. Y era un asunto de emergencia. Eran medidas que no eran agradables para nadie. Nadie quiere estar encerrado, pero era necesario en el momento. Ahora, el tiempo ha pasado. Sí se debe dar ya otro enfoque, otra mirada, modificar un poquito las estrategias que en el momento de emergencia era como vamos a estabilizar la situación para luego llevarlo a una sala y darle ya otro tipo de tratamiento, que es lo que se está planteando en el día de hoy en este espacio en cuanto al COVID-19, si es una sindemia hoy en día o pandemia, o el enfoque que se le debe dar. Claro, y este enfoque también, tuvimos una estrategia muy similar a la empleada en Europa, donde había una restricción de la movilidad para que la propagación del virus fuera menos, y luego también medidas sanitarias de lo que conocíamos, del protocolo que teníamos, de dar respuesta a la emergencia del momento. Ahora, lo que dice el doctor y lo que yo me quiero enfocar, que nosotros como ciudadanos, nosotros tenemos que pensar cuáles son nuestros hábitos diarios,
en el fin de mantenernos saludables, porque no todo lo podemos dejar al gobierno. O sea, es increíble, pero la gente a veces no quiere ir a un médico. No quiere ir a un médico, se cree que cuando están enfermos, a mí me gusta darme mi alineación y balanceo, usted sabía. O sea, de yo saber todos los años que yo cuento con una analítica que me puede decir a mí si mi colesterol está subiendo o mi azúcar está en buen estado o lo que sea. Nosotros somos la suma de nuestros hábitos. El 40% de las conductas que realiza un ser humano diariamente son habituales. Y sobre esos hábitos nosotros tenemos que pensar cuáles nos están perjudicando a largo plazo y cuáles nos están beneficiando.